fascismo siamo i componenti, la causa sosterrem fino alla morte. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa En Busca de la Ciudadanización. Nos acompaña otra vez, estamos con ustedes, como siempre, Antonio Correa y Alberto Ramos. Y el día de hoy traemos para ustedes un programa un poquito diferente al que hemos estado acostumbrados, porque hoy vamos a hacer un ejercicio un poco más a modo de debate. Nos encontramos en el mes de junio, un mes bastante particular, además de que ya empezó el temporal de lluvias, también porque es el mes en el que se celebra la diversidad sexual, es el mes del orgullo gay de la comunidad LGBT. Así que traemos para ustedes un pequeño debate de algunos de los aspectos de este mes y de esta comunidad. Y pues en las cámaras ustedes verán quiénes estarán a favor y quiénes están en contra por medio de esas figuritas. Digo, es un ejercicio, podemos decir que estamos a favor o en contra. La última opinión la tendrán ustedes. Pero pues me tocó estar a mí en contra. Te tocó, si te encanta. Nah, que me encanta. Te fascina estar en contra. No, me vas a hacer. Voy a decir al final de este video, ¿somos los malos? Pues adelante. Sí, pues comenzamos. También, por supuesto, nos acompaña en el programa el día de hoy nuestra compañera y amiga Mercedes Vázquez. Meche, ¿cómo estás? Bien. Okay. Y pues será la que se encargue y tome el papel el día de hoy a modo de moderadora. Y pues bueno, vamos comenzando. ¿Con qué empezamos, Meche? Pues vamos a comenzar con el tema sobre los uniformes neutros. Y la pregunta va a ser si es una ideología de género. Ok, los uniformes neutros. Bueno, como ya las llevas de perder por estar en contra. Pues bueno, yo considero, comenzando por eso, voy a dar mi opinión personal al respecto, que no tiene nada que ver que si esté a favor o en contra. Pero a mí me parece que como se está manejando a través de los medios es una transgiversación de la verdad. El origen de esto es porque las niñas, y he visto compañeras, hemos estado en primaria y secundaria, al momento de utilizar falda es algo incómodo para ellas, ya que, bueno, hay muchos señores puercos, gente puerca, que tiende a sexualizar a las colegialas. Y sobre todo por cuestiones de pornografía, el hentai y demás cuestiones. Les genera un atractivo sexual, que es una depravación, por supuesto. Sí, claro. El hecho de que se animaron a decir, bueno, y de hecho el punto de debate, el punto de que lo hayan puesto, porque este lunes ya va a ser aplicado ese reglamento, es de las niñas pueden utilizar pantalón, falda, pants o cualquier otro uniforme diferente como ellas se sientan cómodas. Pero el hecho de que los hombres, eso era opcional. Bueno, si las mujeres pueden, pues los hombres pueden utilizar falda, es opcional. Yo no lo veo tanto como una imposición de ideología de género, si es como se planteó. Ni creo que pueda amenazar a largo plazo esta cuestión. Es decir, si un hombre usa falda, se ve algo raro para nuestra cultura, por supuesto. Es algo ajeno. Vemos culturas como los escoceses, que ellos utilizaban cierto tipo de faldas. Los romanos utilizaban cierto tipo de faldones, que era para la época. Es decir, el utilizar un pantalón para la guerra en esas cuestiones de batallas, pues era un tanto incómodo porque del pantalón a uno lo podían agarrar, lo podían arrastrar. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Cuando iban a hacer las elecciones en las que finalmente resultaría victoriosa la Cuarta Transformación, existía la amenaza o muchos mencionaban que amenazaban con convertirnos en Venezuela. Y mira, terminamos convirtiéndonos en Escocia. Sí, la verdad es que el origen de este nuevo reglamento para las escuelas pues fue precisamente eso, el proteger a las niñas principalmente. El tema del debate y por lo que nació esta idea del uniforme neutro, pues es a partir de precisamente la vulnerabilidad que tienen las niñas
tanto afuera como dentro de las escuelas. Porque por fuera efectivamente pues se enfrentan al acoso de hombres adultos, a toda una serie de gente de trabajo. Claro. Sí. Y al interior de las escuelas pues también se enfrentaban al acoso de sus compañeros. Todos recordamos precisamente cuando estuvimos en la escuela, pues siempre teníamos al compañerito que buscaba la manera de levantarle la falda a las compañeras, de verles los calzones, desde la primaria, ya no se diga en secundaria, que ya es otra cosa. Y también pues el hecho de que las niñas, pues precisamente son niñas, entonces quieren jugar, quieren andar en los deportes, en los juegos como sus compañeros varones, y pues la falda sí resulta ser pues un inconveniente para esta clase de actividades. Entonces por supuesto que en ese sentido se aplaude la medida que tomó el gobierno de la Ciudad de México. Creo que sí, por supuesto, como en todo tiene que ver, tiene que estar impregnada esta medida de la ideología de género, por supuesto. Porque, bueno, hagamos primeramente una separación de lo que es el sexo y lo que es el género. Mientras que el sexo es, pues, la parte biológica con la que se nace, el género, pues, ya es una construcción social. Qué tipo de ropa es para cada género, ropa masculina, ropa femenina, cómo se debe comportar una niña, cómo se debe comportar un niño, el tema de que el azul es para los niños, el rosa es para las niñas, todo ese tema es el género y es una construcción social. Y ahora el hecho de que ambos sexos puedan utilizar ropa de distinto género, pues por supuesto que tiene que ver con esta disociación que tiene que ver con la ideología de género, por supuesto, que implica el ir disolviendo esta rigidez del género que se establece o que había sido tan rígido en años anteriores o en generaciones anteriores, irlo normalizando. No porque haya nacido niño significa que tenga que obedecer estrictamente la ideología de género masculina, o no porque haya nacido niña tiene que obedecer necesariamente las condiciones del género femenino. Creo que por supuesto, aunque tiene motivos prácticos, como ya lo habíamos hablado, el proteger a las niñas, el hacer la escuela y la vida en general más cómoda para las niñas, por supuesto que va impregnado de ciertas cuestiones que tienen que ver con esta disociación del género. Bueno, en esa cuestión pues sí he de diferir un tanto del cumplir con los roles de género. Bueno, me toca estar en contra. Es decir, no vamos a crear al machito de siempre, aquel que debe de aguantarse las ganas de llorar, aquel que le debe de pegar a la mujer o eso. Los niños por supuesto que no. Pero tampoco hay que decir que la mujer va a dedicarse toda su vida a la cocina. Pero cada uno pues tiene que cumplir su labor según su condición y su sexo. Ahí sí he de diferir. Y en cuestión a los uniformes, sí, pues es un asunto que debemos de tratar. Que no lo voy a menospreciar. Pero a mí se me hace que eso es una cortina de humo para tapar las realidades que se viven dentro de la Ciudad de México. Y en el Estado de México también. Porque hay muchas escuelas que ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen las bancas necesarias, los utensilios o la infraestructura para poder dar clases. Recordamos el terremoto, hay algunas escuelas que siguen dañadas. Y pues esta medida, como lo dije, se me hace como una cortina de humo para tapar esa realidad. Es buena la medida, no la estoy menospreciando. Es decir, es un paso para decir, bueno, es una opción para que pues las niñas no se sientan incómodas, y si usan pantalones, los señores puercos que cuando salgan de las calles, pues no se les queden viendo. Y por supuesto que esos señores puercos, si se llega a topar y si la llegan a soñar, pues que no... que no... Te metes en terrenos espinosos. No, pues, o sea, si está el señor acosándola, ¿tú crees que no sueñe con claro. ella? Pues, o sea, esos señores... pues que se los metan a la cárcel a fin de cuentas. Claro. A lo que me refiero es, primero, ya está ese paso, pero que también se le dé un seguimiento para cuidarle la zona a las muchachitas, por supuesto. Claro. Y ya paulatinamente se va a ir eliminando esa cuestión. Pero también es importante conservar las prioridades de la cuestión de la calidad educativa, las instalaciones. Claro, en ese sentido creo que tienes mucha razón. La educación en México enfrenta muchísimos problemas.
como lo mencionas, problemas de abastecimiento de muchos recursos que se necesitan, de muchos servicios, que hay muchas escuelas que no cuentan con ellos, de infraestructura, claro que sí. Y no solamente en la Ciudad de México, de hecho creo que menos en la Ciudad de México. Creo que las escuelas más desprotegidas están en el interior de la República, en estados como, pues todos los estados del sureste. Del sureste, sí. Claro, o sea, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, todos estos estados son tristemente famosos porque son estados mayormente rurales y que las escuelas rurales son las más desprotegidas en el país. Y que por supuesto que hay muchísimas cosas que tal vez tendrían mayor prioridad para el sistema educativo que el tema de los uniformes. Sin embargo, yo creo que, bueno, si bien sí hay muchas necesidades apremiantes en nuestro sistema educativo, pues esto no es que se haga una cosa o la otra, sino se pueden hacer ambas cosas en conjunto, no hay ningún problema. De hecho, pues esta clase de temas, de modificaciones a los reglamentos, pues son temas que se hacen en muy poco tiempo y que no requieren de infraestructura o de cuestiones, es simplemente un cambio de reglamento. Entonces se puede hacer y al mismo tiempo seguir trabajando en estos temas. Como hace poco se les añadió este tema de los desayunos en las escuelas. Entonces se está apoyando por una parte a la infraestructura y al apoyo que necesitan las escuelas, y por el otro lado al mismo tiempo se están haciendo esta clase de modificaciones. Entonces creo que no hay problema. Ajá, no, o sea, es una cosa, no es una cosa o la otra, pueden Puede ir ser al mismo ambos tiempo, avances sí. al mismo tiempo y no hay ningún problema. En eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta que después del tema es, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género. Acá mi compadre viene muy bien preparado. Bueno, aquí tenemos algunos datos, que el término género surge en el año de 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. De hecho, los impulsores querían defender los derechos de la mujer, que hace la referencia a la categorización social, a la toma de conciencia de los valores, conductas y papeles que se atribuyen a la persona según el sexo que tenga. Es decir, roles de género, qué te corresponde, cómo debes de actuar, como lo mencionábamos hace un momento. Por supuesto, esto cambia entre países, las culturas, religiones, grupos sociales, entre otros. Y si negamos estas diferencias, pues estamos dañando el desarrollo de las sociedades. Es decir, cada sociedad, cada individuo cumple un papel fundamental, sea su sexo, sea su género. Pero ¿qué es la ideología de género que establece? Es una disociación, es decir, que lo divide en 4 grupos del ser humano. Primero es el sexo biológico, cómo naciste, seas hombre, seas mujer, tienes pene o vagina. La identidad de género, cómo te identificas, cómo te sientes, es decir, que puedes sentirte que eres hombre, puedes sentirte que eres mujer, no necesariamente debe de coincidir con el sexo biológico. Claro, puedes haber nacido como hombre, como varón, puedes haber nacido con pene, pero sí, identificarte con el género femenino. Como lo establece la ideología de género. El rol de género, o sea, el rol social que ocupa un hombre o una mujer. Por ejemplo, vemos los roles antiguos, que el hombre trabajaba de sol a sol, la mujer se queda en casa, cuidará a los niños. A eso refiere el rol de género y la orientación sexual hacia quien se siente atraída a la persona. Sí, en realidad, pues vemos que la ideología de género pues hace estas divisiones de diferentes aspectos de la vida, que, o sea, temas psicológicos, temas biológicos y temas pues de construcción social. Entonces, bueno, esta parte no se presta como a debate. Esto es un extra. Sí. Esto es un extra solamente para el contexto y de manera meramente informativa. Sí, y también para informarnos de que la ideología de género en principio no tiene nada que ver con cuestiones homosexuales, es decir, simplemente hace una disociación de a qué corresponde a cada uno. Tampoco para que los camaradas conservadores se vayan a asustar, simplemente es informativo. Bueno, el siguiente punto del debate es, ¿la homosexualidad debe ser aceptada en el siglo XXI? Uy, empezamos con los temas espinosos. Adelante. ¿La homosexualidad debe o no ser aceptada en el siglo XXI?
En realidad hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad y también hemos visto en estudios biológicos que en muchas especies, no solamente en el ser humano, existe la homosexualidad, existen estas diferencias en cuanto al atractivo sexual de los distintos individuos. Y ha existido siempre. No siempre se ha dejado ver públicamente, no siempre ha sido bien aceptado por la sociedad, sin embargo siempre ha existido. Ahora sí que desde entonces ya se cosían habas, ¿no? Entonces es algo que ya no podemos seguir sin aceptar. O sea, no es el punto si lo aceptamos o no, porque es algo que ya existe. Lo que realmente se puede modificar es la percepción que como sociedad tenemos ante estos grupos que forman parte de nuestra sociedad. La comunidad LGBT, que bueno, esa es la parte resumida porque son muchísimas letras que no me aprendo, pero en realidad es una comunidad bastante grande, que si bien sigue siendo una minoría, es una minoría bastante amplia dentro de la comunidad mexicana, de la comunidad jalisciense y en particular Guadalajara, que tiene, que por decir minoría, porque a mí se me hace que ya mayoría. Entonces, es una parte, es un sector de la sociedad que componemos en conjunto. Entonces, el no aceptarla sería negar parte de la sociedad que somos, porque ahí están. El quererlo ver o no ya es una cosa muy distinta. Pero pues ahí están y durante el mes de junio pues los vemos de manera muy intensa. Claro, porque es el mes del orgullo homosexual, que a continuación pues habrá ciertas cuestiones a tratar, pero pues bueno, desde mi punto de vista, aceptar o no, pues es algo parte de la realidad. La cuestión es, debe ser algo tomado como parte de la realidad, algo tomado parte de... Pues tiene que ser tomado como parte de la realidad, porque es la realidad. Pues es que ya están, pero lo que me refiero es moralmente aceptado, pues puede ser, pero desde mi punto de vista, cada quien pues es libre de amar a quien quiera. Mi argumento en contra va más hacia lo que va después, a lo que vamos a tratar, más en este caso de la homosexualidad, aceptado o no. Ese debate se prestaba muy bien para el siglo pasado, principios de este siglo, pero pues es que ya es algo que está. Muchas personas son abiertamente homosexuales, pero pues preferiría pasar a la siguiente pregunta. Ok, pues nos vamos con la siguiente pregunta, ya que al parecer, mira, mi compañero resultó ser no tan conservador como yo pensaba. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿la marcha es exhibicionista o una muestra de la cultura gay? ¿Exhibicionismo o muestra de la cultura gay? A ver, vamos a ver, mi estimado. Ahora ya inicio, mira. En esas marchas, ahí sí voy a poner mis argumentos, porque está más picoso. Primero, yo no considero que se deba decir algún orgullo, ya que soy gay, y eso ¿qué tiene que ver? Te doy un premio, te doy un título, eres orgulloso ¿de qué? Soy lesbiana. Ah, muy bien. Al rato te compongo un corrido, ok. Pues es que no entiendo la cuestión del orgullo. Bien lo mencionábamos en un momento, o no sé si lo vas a mencionar tú, del origen de la marcha del orgullo gay. Sí, en esos entonces se le reprimía bastante. Pero hoy, quien está en contra, o quien se manifiesta que está en contra de ese tipo de marchas, se le reprime. Y no me vas a dejar mentir. Si yo digo públicamente en la marcha, esto a mí no me representa, esto no va a favor de la sociedad, se me viene el mundo encima. Ya no soy yo el reprimido, ya no soy yo el represor, ya soy yo el reprimido. Desde ahí puedo partir. Además, yo creo que, o sea, el que uno salga a una calle casi desnudo, no me parece del todo adecuado. Si dices que es parte de la cultura, entonces estás afirmando que todo el tiempo eres así, que todo el tiempo estás en la calle, casi desnudo,
exhibiéndote a los demás. Si ese es el argumento de que pues es parte de ti. Si tú dices a una persona, bueno, es que yo soy muy formal, yo soy refinado, pues es parte de su cultura. Y así es como se vive. Si yo digo, es parte de mi cultura ser formal, vas a ver a la persona siendo formal en su vida cotidiana. Por tanto, decir que es parte de la cultura homosexual, salir casi desnudos a la calle en sus marchas, yo pienso que no es todos los días. Bueno, aquí creo que hay muchas cuestiones a tratar en cuanto a las marchas en su conjunto. Son eventos que por supuesto vemos en muchos puntos de todo el globo, los vemos durante todo este mes de junio y que tienen como origen y son consecuencia de una gran cantidad de factores. Empezando por el origen tal cual como las marchas del orgullo gay, que empiezan en Boston. Y para hablar sobre el origen de estas marchas, pues nos tendríamos que remontar hacia la década de los 60s, que bueno, en Estados Unidos estaba viviendo toda una revolución. Recordemos, pues el año 68 fue un año de convulsión a nivel global. El mayo del 68 en Francia, el mayo francés, y como muchas otras cuestiones. Y en particular en Estados Unidos, durante la década de los 50s y 60s, pues fue cuando salieron a la luz todas estas manifestaciones de distintos grupos, de distintos sectores de la sociedad estadounidense, los grupos negros, los grupos hippies y entre ellos los grupos homosexuales, en búsqueda de derechos, de igualdad, de reconocimiento, etc. En particular en Boston había ciertos bares, ciertos lugares, ciertos barrios en los que bueno, se reunían los miembros de la comunidad gay, de lo que ya después se conocería como la comunidad LGBT. En ese entonces se reunían en ciertos bares, en ciertos lugares, que por supuesto eran completamente clandestinos, porque pues la ley represora en ese momento, sobre todo en Estados Unidos, pues era bastante fuerte. Y bueno, en particular en este bar, en lo que hoy conoceríamos mejor como un antro, llamado Greenwald, fue cuando el 28 de junio se hace una redada en este bar, aparece la policía, se hace toda una intervención y entonces lo que diferenció esta redada de todas las demás que habían habido en muchos otros bares, en muchos otros lugares y en muchas otras fechas, fue que en esta ocasión la comunidad se defendió. Y entonces no fue una redada, sino una revuelta, fue un conflicto entre quienes iban a ser reprimidos y pues la policía que buscaba aplicar estas leyes represoras, y fue un conflicto que duró 3 días completos, estando ahí atrincherados dentro de las instalaciones del bar y en las calles aledañas. Entonces, a partir de ese evento, precisamente en 1968, este año tan convulsivo, es que al día siguiente se busca hacer este homenaje a quienes se defendieron en esta redada, y se hace la primera marcha del orgullo gay en Boston, en Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí, pues desde el año 68 y hasta la fecha, se comienzan todos estos movimientos, todas estas marchas. Y bueno, ya la construcción de las marchas en sí, en su conjunto, bueno, ya son una gran cantidad de componentes distintos. Por ejemplo, bueno, comenzamos con el por qué el orgullo, que fue algo que mencionas. ¿Por qué el orgullo de ser gay? En primera instancia, porque hablemos de las marchas como homenajes o como recordatorios de ciertos acontecimientos. Recordemos por qué celebramos el Día del Trabajo, por qué se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día de la Mujer. Son ciertos acontecimientos que se conmemoran a través de estas marchas, a través de nombrar los días festivos, etcétera, etcétera. Entonces se conmemoran en estas marchas en
las diferentes represiones que hubo y el hecho de que durante muchos años, durante gran parte de la historia, el ser homosexual, el ser bisexual, todo esto que ya habíamos visto de la comunidad, el ser miembro de esta comunidad, era o se consideraba, la sociedad lo veía como motivo de vergüenza. Era, pues, la deshonra de una familia, era fulanito tuvo un hijo gay. Era la vergüenza de la familia. Entonces, son las marchas del orgullo gay porque a través de estas manifestaciones, la comunidad está diciendo, no soy la vergüenza de mi familia, no soy la vergüenza de la sociedad, no me da vergüenza. Esto es lo que soy y estoy orgulloso de lo que soy. Ese es el motivo principal de el por qué es la marcha del orgullo gay. Y bueno, ya todos los componentes de la marcha, pues recordemos que más que marcha, ya a estas alturas, más que marcha se ha convertido en una suerte de desfile. Bien lo mencionaste un momento de que es un mes de orgullo, que es un momento para destaparse. Yo lo considero así. ¿Por qué? Pues toda esa lucha que tuvieron. Lo comparaste con el Día del Trabajo, lo comparaste con diferentes manifestaciones. Bueno, uno no critica la libertad de expresión ya que, pues bueno, está en el artículo constitucional y cada quien es libre de asociarse. Pero el cómo se asocian ellos, ese es donde se critica. Es decir, estamos aceptando una cuestión en la cual hombres desnudos salen a la calle, hombres en los cuales vestidos de mujeres, pues bueno, realizan ciertos actos en los cuales pueden llegar hasta llegar a los alcances de la perversión. No me vas a dejar mentir que el que esté desnudo, si yo salgo desnudo a la calle, me arrestan por exhibicionismo. No los arrestan a ellos. ¿Por qué? Porque ni modo que arrestes a 40 personas, la policía se va a ver bien mal. Ojalá y fueran 40 personas. Un ejemplo. Nunca he ido a una marcha homosexual. Son multitudinarias. Y desde mi punto de vista yo no me gustaría ir a una. No es lo mío, no es lo que yo consideré algo correcto, pero lo acepto. Aunque haya barra libre. Okay. ¿Ves a lo que me refiero? Sí. El argumento, tú me estás diciendo que iba a barra libre, entonces tengo de dónde agarrar y en plena calle, entonces estás fomentando el que yo esté haciendo un buffet y seleccione en ese momento. Imagínate si alguien comete ese tipo de actos en plena calle y lo arrestan por perversión. O sea, un hombre y una mujer, si dicen, no, pues aquí de dónde agarrar, aquí me voy detrás del arbolito y pasa un policía, se lo llevan al bote. Imagínate ahora que ellos hagan, no les decidas porque al rato van a hacer esos actos, van a decir, aquí tengo donde agarrar, pues aquí está este tipo, está bien, y pues ahí se van a ver. Está bien. Sí, bueno, desde mi punto de vista aquí traigo un argumento, un comentario que sí me parece un tanto radical, así que lo voy a decir de una forma que se entienda mejor, ni polarizar demasiado a la derecha. Decir que debemos de aceptar estas cuestiones, desde mi punto de vista, es una falacia, ya que no se está generando progreso hacia la humanidad como el progreso científico-tecnológico. No estamos inventando nada nuevo. Y de hecho, sí, bien lo mencionaste, durante gran parte de la historia, la homosexualidad era algo inaceptable. Pero también no lo era así. Los griegos, los italianos, los romanos incluso era una práctica común. ¿Por qué? Porque con los emperadores romanos, ¿qué pasaba con Calígula? ¿Qué pasaba con Nerón? Pues el imperio romano estaba colapsando con ellos, aunque eran abiertamente bisexuales. Vemos a Calígula y se descubrió que Calígula y tanto Nerón, no me vas a dejar mentir, tú eres historiador, tenían problemas mentales. Sí, eso es un hecho. Entonces, yo no estoy diciendo que los bisexuales en este momento tengan problemas mentales, sino lo que estoy diciendo es que normalizar algo que realmente no es algo normal en el ser humano, pues bueno, no va a generar progreso alguno. Se les puede aceptar, se puede convivir con ellos porque son seres humanos, digo,
A fin de cuentas no te vas a pelear con una persona porque le gusta un hombre o que se vista de mujer, ya sea un señor formal, que pues tú platiques con él y que te des cuenta que se viste de mujer, ya no le voy a hablar. Pues no, porque es un ser humano a fin de cuentas. Claro. Pero no es algo desde mi punto de vista normal. Bueno, aquí, ya nos metimos con muchas cuestiones muy distintas. En primera instancia, aguas porque nos van a censurar el video. Y bueno, ya que estamos metidos en todo esto, primero hablemos de las prácticas que se llevan a cabo en estas marchas, que es lo que primeramente mencionas. Bueno, en estas marchas efectivamente, pues, como precisamente lo estaba mencionando hace un momento, más que marchas en busca de, por ejemplo, ciertos derechos, como lo fue inicialmente, por supuesto que a lo largo de la historia, desde 1968 hasta 2019, pues ha pasado ya su cierto tiempo, algunos ayeres, ¿no? Y las circunstancias han cambiado bastante. Y por supuesto que la comunidad LGBT ha sido capaz de tener muchas victorias, sobre todo en el ámbito legal. Desde el hecho de simplemente despenalizar la homosexualidad, que originalmente era un delito. Claro. Sí. Entonces ya desde ese principio, pues ya estamos hablando de grandes victorias que se han ido alcanzando. Ya en este punto podríamos hablar que ya en 2019, por lo menos legalmente en México, la comunidad LGBT ha alcanzado cierto estatus de igualdad legal, pues sí, ante la ley. Sin embargo, también vienen cuestiones no solamente de carácter legal, sino también de carácter social y cultural. Entonces, la marcha, más allá de ser una marcha, también se convierte en un desfile. Veamos, por ejemplo, otras manifestaciones similares, por ejemplo, en Río de Janeiro, el Carnaval de Río de Janeiro, que por supuesto, el hecho de que estas muchachas usen sus trajes todos vistosos y salgan bailando, tampoco implica que si van a salir a la tienda salgan en estos trajes bailando por la calle. Son ciertas demostraciones de la cultura, de la diversidad que existe tanto dentro como fuera de esta comunidad. Son, efectivamente, podríamos llamar exhibicionismo, porque es la exhibición de la cultura y de la diversidad que existe dentro de esta comunidad. Y por supuesto que mucha gente se escandaliza, y por supuesto que mucha gente le parece que llega a niveles bastante subidos de tono. Pero bueno, recordemos que también durante el siglo pasado, cuando se aprobó que la mujer usara pantalones, también fue algo que escandalizó a muchos miembros de la sociedad. Y ahora, pues, vaya, nos parece ridículo. Entonces, estas son manifestaciones en las que aparecen diferentes aspectos culturales de esta comunidad, en la que se muestra la diversidad que existe dentro, en la que se busca también esta comunicación con la sociedad por fuera. El hecho no solamente, también parte de estos motivos de por qué son desfiles y son marchas tan vistosas y tan festivas, es porque es un voltéame a ver. No solamente en términos legales, sino en términos sociales y culturales. Porque si bien dentro del marco legal la homosexualidad ya no está penalizada, para muchos sectores de la población todavía es penalizado socialmente. Ya no penalmente, pero sí socialmente. Hay castigos sociales todavía en muchos sectores de la sociedad para la comunidad LGBT. Y por supuesto que no nos resulta extraño que, por ejemplo, aquí, sobre todo en el centro de la ciudad de Guadalajara, que es un centro cultural bastante diverso, muchas veces sueles ir caminando por el centro y hay una pareja de dos hombres y ves como mucha gente se les queda viendo como bichos raros. Eso es parte de esta penalización social y cultural que hay sobre esta comunidad. Que ya, si bien en el marco legal se han tenido bastantes triunfos, en el marco social todavía hay muchísimo que alcanzar. Y es parte del por qué
estas manifestaciones son tan vistosas, son tan diversas y sobre todo tan festivas. ¿Y ese donde tú dices que hay mucho buffet por tanta variedad? La buena barra libre. La barra libre. Pues bueno, ya tenemos ese tema, pero me parece que hay otra cuestión a tratar, ¿no? Ya son todos. Podemos dar nuestras conclusiones. Ok, bueno, pues en realidad, pues sabemos y es de antemano que la comunidad LGBT pues es parte de la sociedad en la que vivimos, es parte de nuestra realidad y de nuestro presente, y efectivamente, como lo habíamos mencionado, es algo que ya no se puede negar, ya está más allá de aceptarlo o no, porque es algo que está ahí, que existe, que es latente, que ha estado ahí desde siempre y que el día de hoy, y que efectivamente, como ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy, siguen estando aquí exigiendo un lugar adecuado y respetado por parte de toda nuestra sociedad, más allá de toda la represión y discriminación que han sufrido estos grupos durante tanto tiempo. Muy bien, en conclusión, como decía Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y por tanto, pues eso decía Goebbels. Y normalizar algo que... No critico tu cita, ¿eh? Y como... ve cómo tengo ahí mi... Voy a la conclusión, Sí, porque claro. luego se nos extiende. Sí. Si una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad, algo que es anormal, que se repite mil veces, pues va a ser algo natural. Es como aplicarnos una dosis de algún veneno. Por más pequeña que sea la dosis, al final no nos va a hacer no nos va a hacer mal el veneno, porque cuando lo consumamos, se nos va a hacer lo más normal del mundo. Yo no critico a la comunidad LGTBI y demás letras. Sin embargo, yo considero que cada quien debe, si quieren amarse entre ellos, que se amen. Es decir, cada quien es libre de amar a quien quiera, en su libertad personal. Hacer ese tipo de manifestaciones, sí, bien puede dar el veme aquí, pero pues ya lo vemos a cada rato, así que no hay necesidad de, desde mi punto de vista, que nos recuerden que están ahí, porque ya están ahí. Puede que haya avances en cuestión legales desde hace mucho tiempo. Ya no se reprime como se hacía antes a los homosexuales. Ya no se les mete a la cárcel o se los pone a trabajar en campos de concentración. Y bueno, es algo que ya es parte de nosotros. Moralmente o culturalmente sí tiene sus cuestiones de que hay muchos estemos en contra o que no aceptemos de lleno a la homosexualidad. Pero en cuestión personal yo considero que si a mí, dentro de mi heterosexualidad, no me afecta, adelante, que ellos hagan sus cuestiones. Su libertad termina cuando empieza la del otro. Bueno, muy buenas conclusiones. Nada más hay un tema que a mí me gustaría que no quedara al aire. ¿Qué? Si bien el Imperio Romano tuvo malos ratos, no podemos hablar de que haya sido una de las peores épocas de la humanidad, y mucho menos la antigua Grecia, que es la cuna de la civilización occidental. A lo que me refería que en ese momento el Imperio Romano estaba pasando difíciles momentos. Claro. Yo jamás mencioné que era la peor situación de la humanidad. Al contrario, hubo mucho progreso científico tecnológico durante el Imperio Romano, pero durante esos dos reinados, se puede llamar reinados, durante esa parte del Imperio Romano, Sus administraciones. sí, sus dos administraciones, pues le fue muy mal a Roma en cuestión económica y en cuestión científica. Claro, aunque poco o nada tiene que ver la inclinación sexual de esos emperadores, ¿No? Porque si bien esos emperadores tenían estas inclinaciones sexuales, no fueron los únicos. Y hubieron muchos otros emperadores a lo largo de todos los 1000 años que duró el Imperio Romano, que también tenían estas inclinaciones sexuales y que fueron muy buenos y que contribuyeron al desarrollo. Mismo caso en Grecia. En Grecia todos sabemos que Grecia era... Sí, ahí se daban con todo Sí, mundo. ahí, bueno, todos sabemos de la cultura griega y las características que poseía, y sin embargo, pues fueron la cuna de la civilización occidental, con, sin o a pesar de sus orientaciones sexuales. Muy bien. Y pues bueno, Ya, la llegamos... última palabra la tiene el público, ellos decidirán
Nosotros simplemente estamos dando argumentos. Sí, sí, como siempre, su opinión es la más importante y agradecemos que nos la dejen saber a través de los comentarios. Ya saben que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales como En Busca de la Ciudadanización. O en YouTube, ahí también nos pueden encontrar en nuestro canal, que aparecerá en la descripción en la edición. También recordarles que está próximo la reforestación. Nosotros les avisaremos por nuestras redes sociales cuándo y en dónde será, para que si gustan participar se nos unan. Y pues bueno, ya sin más, llegamos al final de esta emisión. Estuvimos con ustedes, como siempre, Antonio Correa y Alberto Ramos. Hasta la próxima. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Fascismo siamo i componenti, la causa sosterrà fino alla morte.